Buenos días, soy Ana García, jefa diaria de Cooperación Internacional y Relaciones con los Tribunales en la Oficina Española de Patentes y Marcas y quiero dar la bienvenida a los ponentes que nos acompañan hoy y a todos los que nos estáis siguiendo. Esta semana estamos celebrando el Día Mundial Antifalsificación. Se trata de un evento celebrado a nivel internacional cuyo objetivo principal es el de concienciar de los graves riesgos y perjuicios que conlleva el fenómeno de las falsificaciones y la importancia de la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales para erradicarlo. La OEPM lleva celebrando este Día Mundial Antifalsificación desde el año 2011 y este año queremos celebrarlo con la realización de una serie de eventos en formato online durante esta semana que comienza. Vamos a realizar 3 jornadas este año. Hoy sería la primera y trataría sobre la conexión entre los delitos contra los derechos de propiedad industrial y otros delitos graves, el rol de Europol en la lucha contra las falsificaciones. El jueves que viene haremos una mesa redonda que tratará sobre la salud y la seguridad de los consumidores frente a la falsificación de productos. Y esta semana de eventos la cerraremos el viernes 11 de junio con una mesa redonda dedicada al papel de las entidades locales en la lucha contra las falsificaciones. Desde la OEPM os invitamos a seguir todos estos eventos que se presentan bastante interesantes. En relación al tema que nos ocupa hoy, es importante señalar la existencia de grupos de crimen organizado que diversifican su actividad delictiva en tráfico de drogas, tráfico de personas, blanqueo de dinero, extorsión y otros delitos graves, como es el tráfico de productos falsificados de todo tipo. Hay datos fehacientes de esta realidad, como se apunta en varios informes de Europol y de UIPO. En concreto, el que lleva por título Delitos contra la propiedad industrial e intelectual, evaluación de las amenazas 2019, pero consideramos mucho más clarificador la experiencia profesional que tienen nuestros invitados en operaciones que así lo demuestran. El programa de esta mesa redonda sería el siguiente: magnitud del problema, amenaza creciente en España y Europa, inclusión de este tipo de delitos en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, actuaciones de la Guardia Civil y desarrollo de las estrategias sectoriales de carácter nacional establecidas en este ámbito, operaciones claves llevadas a cabo por Europol y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por último, la conexión entre los delitos contra los derechos de propiedad industrial y otros delitos graves y el rol de Europol en la lucha contra las falsificaciones. Para tratar este tema nos acompañan hoy 3 invitados. El primero de ellos sería Miguel Lorite Herrera, el teniente Miguel Lorite Herrera, perdón. También nos acompaña el teniente José Manuel Ferreiro Valencia y por último tenemos a Tomás Domínguez Martín. Comenzando por nuestro primer invitado de hoy, el teniente Miguel Lorite Herrera, cabe decir de él que es licenciado en Ciencias Ambientales y doctor por la Universidad de Jaén y graduado en Gestión de Seguridad Pública por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con más de 12 años de servicio en el Cuerpo de la Guardia Civil y está destinado desde el año 2016 en la Unidad Técnica de Policía Judicial, trabajando actualmente en el Grupo de Delitos Económicos como jefe de subgrupo en materia de fraudes y delitos contra los derechos de propiedad industrial. Entre otros aspectos, cabe destacar su participación en el grupo de trabajo de la OCDE de lucha contra el comercio ilícito y su designación como punto de contacto de la Guardia Civil en la red de unidades nacionales especializadas en materia de lucha contra las falsificaciones que se pretende consolidar por parte de Europol. El teniente Lorite nos va a poner al día sobre la magnitud de la amenaza para la seguridad pública que representan los delitos contra los derechos de propiedad industrial en España, su repercusión en los distintos sectores económicos y su relación con otras actividades criminales. Igualmente, nos va a dar a conocer cuáles son las actuaciones de la Guardia Civil para hacer frente a esta nueva amenaza para la seguridad pública y el desarrollo de las estrategias sectoriales de carácter nacional establecidas en este ámbito. Teniente Lorite, cuando quiera, la palabra es suya. Muchas gracias, Ana, por tu introducción. En primer lugar, quisiera destacar, como has apuntado, que según datos de Europol se estima que aproximadamente un 7% de las importaciones en la Unión Europea se trata de productos falsificados, habiéndose convertido el comercio de artículos que infringen los derechos de propiedad intelectual e industrial
en uno de los mayores mercados ilícitos dentro de la Unión Europea, incluso por encima del tráfico de drogas. Por otra parte, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio de productos falsificados genera a nivel mundial más de 250.000 millones de dólares al año para el crimen organizado. Beneficios que podrían estar financiando otras formas severas de delincuencia organizada e incluso el terrorismo. Además, la comercialización de productos falsificados plantean también problemas relacionados con la explotación laboral y la degradación medioambiental, además de que suponen una grave amenaza para la seguridad de los consumidores. En España, el coste de la falsificación es de aproximadamente unos 2.200 millones de euros al año, siendo los principales sectores económicos afectados por esta modalidad delictiva el de los cosméticos y artículos de cuidado personal, el de productos farmacéuticos, el de vinos y bebidas espirituosas y, en cuarto lugar, el de los juguetes y juegos. Así, en España, tal y como se recoge en la actual Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, para el periodo 2019-2023, se considera una prioridad la lucha contra los delitos contra la propiedad industrial y, como responsable de esta modalidad delictiva, a menudo se encuentran organizaciones criminales que desarrollan una actividad transnacional y canalizan los beneficios obtenidos hacia otras áreas delictivas. Los delitos contra la propiedad industrial, por tanto, suponen un ataque contra los intereses del Estado de Bienestar, mermando sensiblemente sus ingresos económicos en cuanto se trata de mercancías que no tributan impuestos y suponiendo también una importante destrucción de empleos en el país. La Guardia Civil viene desarrollando un importante esfuerzo para hacer frente a esta nueva amenaza para la seguridad pública, contemplada en la ya citada Estrategia Nacional, lo cual viene permitiendo asimismo el desarrollo de otras estrategias sectoriales de carácter nacional establecidas en este ámbito, como es el Plan Integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades que afectan a la propiedad intelectual o el Plan Estratégico en materia de propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Según cifras relativas al año 2020, la Guardia Civil detectó más de 400 ilícitos penales en materia de propiedad industrial y registrándose más del 50% de ellos en comercios mayoristas, minoristas, mercadillos, además de aquellos que se han detectado en los diferentes puertos y aeropuertos españoles. Teniendo en cuenta el volumen de mercancía intervenida, cabe poner de relieve el elevado volumen de cajetillas de tabaco falsificados intervenidas, siguiendo la importancia por volumen artículos del sector textil, de ropa y calzado falsificado. Así como, en tercer lugar, las bebidas y comestibles, y también destacan por volumen de incautación dispositivos de informática y telecomunicaciones como tabletas y smartphones y otros accesorios falsificados. Además, el impacto provocado por la situación de pandemia relacionado con la COVID-19 ha evidenciado la capacidad de adaptación que tienen las actividades criminales, habiendo identificado nuevas oportunidades de ampliar su abanico de actividades criminales, introduciéndose en otras actividades como son las estafas o fraudes relacionadas con la comercialización de productos de material sanitario de protección contra el COVID, como por ejemplo son las mascarillas. En relación a las investigaciones y operaciones que ha desarrollado la Guardia Civil para hacer frente a esta problemática, cabe destacar a modo de ejemplo los resultados de operaciones como son la Operación Apul, que permitió la intervención en el año pasado de accesorios y componentes de telefonía móvil falsificados, afectando a marcas como Apple, Samsung o Huawei, mercancía que provenía de China y que causó un perjuicio a las marcas de aproximadamente 600.000 euros. Otro segundo ejemplo de investigación de violaciones contra los derechos de propiedad industrial lo constituye la Operación Front Copy, operación que permitió hacer frente a las violaciones de derechos de propiedad industrial en el ámbito del sector textil y de complementos y que permitió intervenir durante el mes de septiembre de 2020 más de 14.000 artículos falsificados de diferentes marcas de lujo
con un valor superior a 4 millones de euros. Todo ello en diferentes inspecciones que se llevaron a cabo en distintos locales comerciales de la pedanía de Neslínic, en la Junquera, provincia de Gerona. Operativo en el que cabe reseñar que se contó con la colaboración de dos agencias americanas, el HSI y la CBP. Otro tercer ejemplo de operación reseñable llevada a cabo durante el año pasado sería la operación Aníbal, desarrollada por UCO y que permitió desmantelar en Málaga la primera fábrica clandestina subterránea de tabaco en Europa. Una fábrica clandestina con capacidad para producir más de 3.500 cigarrillos a la hora y que permitió desarticular una organización compuesta por ciudadanos de origen británico, lituano, rumano y ucraniano. Para llevar a cabo esa operación se contó con el apoyo de Europol, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, además de otras agencias policiales y aduaneras europeas. En el ámbito internacional, para hacer frente a esta amenaza, la Guardia Civil viene participando en operaciones recurrentes coordinadas por Interpol o Europol, como por ejemplo son la operación In Our Sights para combatir la venta de productos falsificados a través de Internet, la operación Opson, que permite luchar contra el comercio ilícito de bebidas y alimentos falsificados, la operación Shield para hacer frente al comercio ilegal de medicamentos fuera de los canales legalmente establecidos para la distribución de los mismos, o la operación Aphrodite para combatir la venta ilegal de productos falsificados a través de las redes sociales. También cabe destacar la participación de la Guardia Civil en la primera edición de la operación Ludus, operación liderada por Europol para hacer frente a la falsificación y comercialización de juguetes falsificados, y en la que se contó con el apoyo de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la OLAF, además de contar con la participación de España y Rumanía como países colíderes. En relación de las operaciones que he mencionado de carácter internacional, en relación a las operaciones Opson y Ludus, existen sendos vídeos corporativos disponibles para solicitación en YouTube, los cuales muestran los resultados de las últimas ediciones de ambas operaciones. En el marco de la operación Opson 9, han sido detenidas e investigadas 59 personas por fraude alimentario. Se han incautado más de 119 toneladas y 38.300 litros de alimentos y bebidas falsificadas. Este año la operación se ha centrado en productos lácteos y sus derivados, el aceite de oliva, bebidas alcohólicas y carne de caballo usada para consumo humano. En Europa se había defraudado hasta un total de 28 millones de euros. En el marco de la operación Ludus, liderada por Europol, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, contando con el coliderazgo de España y Rumanía, la Guardia Civil ha intensificado las inspecciones y controles contra el comercio o distribución ilegal de juguetes falsificados o que no cumplen con los estándares de seguridad. En el territorio nacional se han realizado más de 4.000 actuaciones, principalmente en bazares y almacenes mayoristas, vías convencionales, puertos, aeropuertos y recintos aduaneros terrestres. Como consecuencia de dichas actuaciones, se han efectuado más de 1.900 infracciones administrativas en materia de contrabando, etiquetado y seguridad de los juguetes. Además, se han realizado 40 infracciones penales por violación de derechos de propiedad industrial, resultando 41 personas investigadas.
El desarrollo de la operación en Europa arroja cerca de 5 millones de juguetes falsos intervenidos por un valor de más de 16 millones de euros gracias a las actuaciones realizadas en los 24 países participantes. Estos juguetes son copias extremadamente difíciles de distinguir de los productos originales y en muchos casos suponen un serio riesgo para la salud de los niños, ya que no han sido objeto de controles de seguridad. Además, tampoco suelen incluir información esencial como el límite de edad o las instrucciones de uso. Muchas gracias, Teniente Lorite, por toda la información que nos acaba de transmitir. Ha dado bastantes datos sobre las detenciones que se han llevado a cabo y yo quería preguntarle dónde se realizan con más frecuencia estas detenciones. Bien, las detenciones suelen ir aparejadas a la detección de las infracciones y a los lugares donde anteriormente he citado que con mayor frecuencia se registran las intervenciones, básicamente en comercios mayoristas, minoristas, mercadillos, además de las distintas actuaciones que se puedan practicar en los distintos puertos y aeropuertos españoles. Gracias. Quería preguntarle también en relación a la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave que ha mencionado usted. Se señala en el texto de la misma que el eje vertebrador de esta estrategia debe basarse en la promoción de acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estratégica y operacional. ¿Qué supone esta afirmación a efectos prácticos? Bueno, esto nos conduce a que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto por parte de la Guardia Civil, se lleven a cabo una serie de actividades proactivas, precisamente para hacer frente a esta modalidad delictiva. Para ello, bueno, como he dicho anteriormente, la Guardia Civil viene desarrollando diferentes investigaciones y operaciones tanto a nivel nacional como su participación activa en las distintas operaciones de ámbito internacional lideradas bien por Europol o Interpol. Además, como ha quedado patente anteriormente, España como país, la Guardia Civil participa activamente en esta actividad, participa como país co-líder del proyecto Ludus de Europol para luchar contra la comercialización de juguetes falsificados en Europa y en España. Además, la Guardia Civil, bueno, pues desde la unidad a la que pertenezco, se impulsa las investigaciones que llevan las distintas unidades de la Guardia Civil para detectar y perseguir los delitos contra la propiedad industrial. Y además se llevan a cabo distintas actividades formativas para, formar a nuestros agentes en los modi operandi que detectan las nuevas amenazas y las formas de detectar los distintos tipos de falsificaciones que afectan a distintas marcas y mejorar los canales de cooperación público-privada existentes actualmente. Muchas gracias de nuevo por su intervención, ha sido verdaderamente interesante. Y paso a continuación a presentar a nuestro siguiente ponente, el teniente José Manuel Ferreiro Valencia. Es graduado en Derecho y Gestión de la Seguridad Pública y cuenta con 16 años de experiencia. Desde su ingreso en la Guardia Civil ha pasado por diferentes unidades fiscales con diferentes casuísticas, destacando los delitos contra la propiedad industrial en la localidad de La Junquera. El teniente Ferreiro nos va a informar sobre la última operación llevada a cabo por la Guardia Civil en el ámbito de la propiedad industrial y la operativa de la misma para poder desarticular un punto internacional de venta de productos falsificados, como era el caso de La Junquera, el cual se encontraba desde hace 3 años en la lista de Notorious Markets, documento elaborado por el United States Trade Representative, y el cual sirve como ejemplo a seguir por las diferentes unidades de la Guardia Civil con problemas de esta índole. Adelante, teniente Ferreiro, la palabra es suya. Buenos días, soy el teniente Ferreiro y durante los últimos 8 meses estuve realizando la operación Front Copy en la provincia de La Junquera.
Esto era un punto que estaba metido en la Notorious Market, uno de los principales mercados de venta de falsificación en Europa. Y para que se finalizara este punto de venta, que duraba más de los últimos 20 años, y hubo diferentes operaciones, pues se siguió unas pautas de trabajo. Lo primero, un análisis previo de la zona. En la zona había más de 40 locales que estaban vendiendo prendas falsificadas, o sea, ropa falsificada. Estos locales muchas veces tenían el inconveniente de que no se conocían las dimensiones reales y los mismos pues tenían falsos techos, doble fondo, paredes ocultas, donde guardaban la mercancía que no era de origen lícito. Para ello fue muy importante tener una gran colaboración con otros organismos y, sobre todo, fundamentalmente con los representantes de las marcas, de los cuales estuvimos muy apoyados por REAC y sobre todo por la marca Nike y Adidas. Otro punto era abordar el problema y los motivos por que hasta la fecha no se podían haber combatido las falsificaciones en la zona. Como bien dije, durante los últimos 20 años en la zona se estuvo vendiendo la ropa sin control. Se hicieron diferentes operaciones por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, pero nunca se llegó al punto de que en la actualidad no se está vendiendo ropa. Entonces, por eso, antes de empezar la operación, se eligieron unas líneas de acción con las diferentes hipótesis para estar prevenidos en función de los resultados. Las diferentes hipótesis pues era en un principio para si cogíamos y realizábamos inspecciones todos los días, saber si solo con ese tipo de presión íbamos a conseguir los resultados deseados. Más que nada porque antiguamente lo que se solía hacer era una vez al mes o cada cierto tiempo una macrooperación, pero que realmente nos llevaba a dar unos resultados buenos. Por otro lado, las actuaciones desarrolladas, pues se empezó interviniendo en los grandes locales, ya que eran los que más vendían, para ir descabezando los grandes proveedores a las tiendas pequeñas. Se realizaron inspecciones simultáneas en varios locales. Por ejemplo, el día del inicio se realizaron 6 inspecciones simultáneas en las que participaron más de 150 efectivos de la Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Consumo y HSI de Estados Unidos. Por otro lado, las jornadas de trabajo que se realizaban eran inspecciones de mañana y tarde o días continuos. ¿Para qué? Para que realmente esta gente no tuviera esa sensación de impunidad y que, aunque a nosotros nos vieran de mañana o de tarde, que no pudieran controlar si al día siguiente íbamos a realizarles otra inspección. Lo que a un principio provocaba que nos cerraran las puertas o lo que eran las verjas, llegó a ser tan habitual nuestra presencia en la zona que les era imposible poder efectuar las ventas sin riesgo. También fue importante poner una presencia uniformada todos los días en los flujos de máximas ventas. Entonces, los horarios entre las 11:30 y lo que son las 4:30, que es cuando normalmente estos establecimientos realizaban un mayor número de ventas, se procedía a poner siempre que hubiera una presencia uniformada en la zona para que, aunque no se fueran a realizar inspecciones esos días, que tuvieran esa sensación de presión. Se realizaron vigilancias estáticas en los locales más inaccesibles, debido a que la zona, de los 40 locales, hay un par de ellos que son un poco más complejos para poder entrar. Entonces, como era muy difícil poder llegar a ese punto sin que los aguadores o las personas que facilitaban el aviso de que había presencia policial en la zona, llegó cierto momento que lo que se decidió fue pues, poner ahí una patrulla 24 horas, 24 no, pero el máximo tiempo posible para que no pudieran vender con la puerta cerrada. Por otro lado, se realizaban inspecciones en los locales que habían sido intervenidos para comprobar que no volvían a vender ropa falsificada. Esto suponía mucho trabajo, debido a que hay que comprobar mucha mercancía, pero era también otra manera de que, aunque no estuviéramos haciendo una inspección, que la gente se sintiera un poco con la presión para que hiciera las cosas medianamente bien. En la actualidad, los hechos que se constatan, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también por los representantes de las marcas, que los locales que empiezan a cerrar o a cambiar la venta de productos falsificados por productos retail. Entonces, ya no es tan fácil coger y ver en una tienda falsificaciones. Empezamos por tiendas que tenían 5.000, 6.000 productos falsificados
y en la actualidad nos estamos encontrando ya menos de 10 productos que pueden ser falsificaciones, que realmente son los que le quedan de su época. Hay establecimientos que lo que fueron, pues, compraron productos de retail del año 2009-2010, según los representantes de las marcas, y también están obteniendo patentes de determinadas marcas que son de menor calado internacional. Por otro lado, se continúa con la presencia de la inspección de los establecimientos para que no se realicen conductas delictivas, realizando inspecciones periódicas con los representantes de las marcas. Este punto, pues, realmente lo realizamos para que podamos que esta gente siga notando la presión y que realmente no se vuelva a desviar de lo que es la venta a productos falsificados. Luego, como métodos de ocultación más destacables, nos hemos encontrado, pues, fábricas de planchado de etiquetas dentro de algunos almacenes, de compartimentos. En los techos guardaban los logotipos, la serigrafía. En dobles puertas, o sea, en puertas con un doble fondo, pues también guardaban la ropa falsificada. Incluso había establecimientos que tenían ascensor, que era accionado por algún sistema a distancia para que, en caso de presencia, no pudiéramos acceder a estos compartimentos. Como género intervenido, desde el inicio de la operación Croncopy hasta la finalización, se realizaron más de 40 intervenciones en las cuales había ciudadanos que repetían su actividad delictiva, entre los cuales, pues, destacan 6 que eran bastante reincidentes. Y luego, pues, de mercancía intervenida se han intervenido más de 30.000 prendas. Y con esto doy por finalizado mi exposición. Muchas gracias por la exposición, Teniente Ferreiro. Ha mencionado la participación de React y Endemol en la operación. ¿Es habitual la participación de entidades privadas en este tipo de operaciones? Sí, nosotros lo que intentamos hacer es, antes de realizar cada inspección, llamar a los peritos de las marcas. ¿Por qué? Porque así ellos ya nos certifican en el momento de que lo que estamos interviniendo es un producto falsificado, y luego para lo que es el proceso judicial nos es más fácil. Si realmente nosotros actuamos de oficio e intervenimos todas las marcas, hay muchas veces que hay falsificaciones que no son tal. Entonces, desde el inicio de la operación hemos decidido, a través de REAC, representantes de marcas, pues ir realizando las inspecciones diarias. Gracias. Y otra cuestión que quería hacerle es que se requiere un alto grado de colaboración con autoridades europeas, ¿no? ¿Existe alguna dificultad en este tipo de colaboración que la haga más compleja de lo habitual? Claro, debido a que normalmente, pues, los productos falsificados, muchos no son elaborados en origen. Por ejemplo, en la Croncopy hemos visto 3 vías, que era desde Portugal, Turquía o China. China realmente manda los productos que no son falsificados, sino por el modelo de patente. Y luego en el establecimiento le cogen y le pegan las etiquetas o le bordan los distintivos de las marcas. Entonces, tampoco hay una gran estrecha colaboración para este tipo de actividades. Luego, lo que sería Turquía, también nos mandan lo que son las prendas falsificadas ya con la caja, y quizá donde más colaboración podemos tener es dentro de la Unión Europea con Portugal, que, pues, las bases logísticas están la mayoría en Portugal, y la mercancía que se envía, pues, es de mayor calidad, con mayores detalles en los logotipos. Entonces, sí que hay, a través de la UTPJ y posteriormente de Europol, pues se solicitan contratos con estas unidades para ir al país en origen y ver desde dónde sale la mercancía. Muchas gracias por su respuesta y por su participación en esta mesa redonda. Paso a continuación a presentar al último de nuestros ponentes, Tomás Domínguez Martín. Es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y cuenta con casi 30 años de experiencia en las Fuerzas de Seguridad españolas. Dentro de esta larga trayectoria profesional
ha estado destinado en el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Técnica de la Policía Judicial y como jefe de la Oficina Central de Análisis de Información Fiscal, ambas en la Guardia Civil y en ambos destinos con responsabilidades en materia de protección de los derechos de propiedad industrial. Actualmente está destinado en Europol en el Counterfeiting Team IPC3. Tomás Domínguez va a tratar el punto relativo a la conexión entre los delitos contra los derechos de propiedad industrial y otros delitos graves y el rol de Europol en la lucha contra las falsificaciones. Tomás, cuando quiera, puede comenzar. Pues muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en este día representando a una agencia diferente, representando a Europol, y la verdad es que es algo que me satisface poder explicar también a la mayoría de los asistentes y a las personas que estén viéndonos la función que se hace también desde las instituciones europeas en defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Como tengo un tiempo pequeño, voy a poner un poco una presentación para poder guiarme, porque es más fácil a la hora de ver los organigramas y demás. Como os decía, lo que voy a hacer primero es explicar algunas cuestiones de las conexiones entre el crimen organizado y otros delitos graves diferentes de la propiedad industrial con los delitos que vulneran derechos de propiedad industrial, y voy a explicar también un poco el rol que tenemos en Europol de cara a luchar contra este tipo de delincuencia. Como seguro que han explicado ya otros intervinientes, este tipo de delitos, como supone un tráfico ilícito, tiene per se una serie de conexiones, ¿no? Nosotros vemos que el delito contra la propiedad industrial tiene una serie de características que hace que esté creciendo y que veamos que en los informes y en los estudios que se están realizando, tanto por Europol, por la OCDE, por la WIPO, año tras año vemos que ocupa cada vez más un porcentaje mucho más alto del comercio mundial, ¿no? Hace unos años hablábamos de un 6%, después se está hablando ya de un 8% de productos falsificados como parte del total mundial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues entendemos que es un delito que genera grandes beneficios. En algunos estudios incluso los ponen como más beneficiosos que el tráfico de drogas, en otros no. Eso es algo difícil de saber con exactitud. Sí que sabemos que tiene bajos riesgos. Es muy difícil, es mucho más difícil identificar un delito contra la propiedad industrial, un producto falsificado que falsifica un producto que es de comercio legal, y por lo tanto hay que diferenciar esa característica de que es falsificado. Cuando entra por la aduana un kilo de cocaína, todo el mundo sabe que eso es cocaína y que es ilegal. Sin embargo, un producto falsificado pues puede camuflarse como el mismo producto legal. Y también tiene una baja penalidad generalmente, ¿no? No tiene un rechazo social como tienen otros delitos que afrontamos. Incluso en algunos países puede tener un escaso rechazo institucional, ¿no? Pues hace falta que las instituciones, la justicia, la propia política se implique en acabar con este tipo de delitos. Eso es importante. Un dato curioso, y es para que veáis los beneficios que puede aportar este tipo de productos, es que la cocaína puede dar unos beneficios de un 200%, ¿no? El retorno que da al traficante. Sin embargo, en algunos productos falsificados, y puesto el caso de sildenafil, que es el principio activo de algunos productos vigorizantes o potenciadores sexuales, puede llegar hasta un 2000%, ¿no? Lo que es una actividad muy beneficiosa para los delincuentes. Tiene una relación intrínseca con otros delitos graves, he dicho antes. Son un comercio ilícito y, por lo tanto, tienen que venir acompañados con una conexión que es parte de la misma actividad criminal. Por ejemplo, pues la falsificación de documentos, el blanqueo de los beneficios que se han realizado, en muchos casos también delitos contra la hacienda pública. Pensemos, por ejemplo, en la falsificación de tabaco. En realidad es el mismo delito contra la hacienda pública que en otros productos falsificados, lo que pasa que en el tabaco, que tiene una fiscalidad mayor, pues se ve mucho mejor, ¿no? La trata de seres humanos, sobre todo en aquellos delitos que requieren de una distribución al por menor, ¿no? Pues todos hemos visto muchas veces los casos estos de personas que distribuyen en la calle o este tipo de venta callejera de productos falsificados. Ahí lo que estamos viendo
es que muchas personas son tratadas o son traídas a España para poder hacer este tipo de actividades, o bien que se les obliga a hacer este tipo de actividades para poder pagar los gastos del viaje que han tenido para España. Pero no es este el único tipo de conexión que vemos con la delincuencia organizada o con otros delitos graves. Ahí hemos visto, y se han visto muchos casos de delitos, de utilización de los delitos contra propiedad intelectual, por aquello de que es relativamente fácil para los delincuentes empezar con este tipo de delincuencia y que es menos arriesgado, para financiar otras actividades criminales, ¿no? Pues hoy muchos de los tráficos ilícitos, no solo el de productos falsificados, pero también que pasan por determinadas zonas en conflicto, acaban financiando a los actores que están en conflicto en esos países. Por ejemplo, la financiación del terrorismo en la parte del Sahel, junto con otros tráficos ilícitos. Y hemos visto también casos de personas que han empezado traficando con productos falsificados, pero que al cabo del tiempo han diversificado su actividad criminal hacia otros tráficos como la marihuana, por ejemplo, o el tráfico de drogas, ¿no? Luego veremos algún ejemplo. Esto es así porque una vez que tienen las estructuras creadas para su tráfico, pues poco les importa aplicarlas en otras cuestiones. Una cosa que caracteriza mucho a los delincuentes es que son muy flexibles a la hora de buscar sus oportunidades de negocio. Bueno, es por eso también este acrónimo que nosotros utilizamos, el CAS, el Crime as a Service o el delito como servicio, que lo que vemos también y sucede bastante en los casos de las organizaciones que se dedican a los tráficos ilícitos y muy específicamente en el caso del blanqueo de capitales y en el caso de la falsificación de productos, es que una vez que generan sus estructuras criminales, por ejemplo de blanqueo, de importación, etcétera, etcétera, las ponen a disposición de otras organizaciones criminales para que puedan servirse de ellas y ellos a cambio ganar una comisión. Es decir, yo una vez que tengo mi estructura de blanqueo creada, tengo mis empresas simuladas, etcétera, etcétera, pues pongo esa estructura que he creado a disposición de otras organizaciones criminales para, a cambio de una comisión, nada gratis aquí, pues generar unos beneficios también. Y eso lo vemos también en los casos de la delincuencia de la propiedad industrial. Vale. Quería comentaros un poco el rol de Europol, ¿no? Yo sé que es un poco aburrido hablar de estructuras, pero bueno, quería tocarlo un poco porque parece importante de cara a que conozcamos un poco cómo funciona Europol en este caso, ¿no? Bueno, el organigrama, como todos los organigramas, pues es complejo, pero al final vamos a hablar solamente hay 5 centros dentro de la Dirección de Operaciones en Europol y quería hablaros del último de ellos, del Centro Europeo de Delincuencia Económica y Financiera. En este centro europeo, que se divide en 3 equipos de delitos económicos, delitos financieros y el equipo de falsificaciones, lo que quería enseñaros es que las falsificaciones aquí en Europol tienen el mismo peso que el resto de equipos. Por ejemplo, delitos financieros lleva algunas acciones de anticorrupción, de blanqueo de capitales, algunos casos de recuperación de activos, y todo eso tiene el mismo peso que las falsificaciones en Europol. O sea que es un equipo potente. De hecho, a nivel de número de personal, es de los equipos más potentes que existe en Europol. ¿Por qué? Porque incluye desde las falsificaciones de nivel general, las prácticas falsificaciones que pueden afectar a la salud o a la protección de los consumidores, como la de los productos sanitarios, los medicamentos. Tenemos también un área para las falsificaciones que se utilizan por Internet, ¿no? Aquellos casos de comercio electrónico. Y porque, bueno, también sabéis que el concepto de propiedad intelectual que existe en la mayoría del derecho europeo, pues incluye también lo que nosotros llamamos propiedad intelectual en España, o sea, también las descargas de contenidos y las agresiones al crimen en España entendemos como derecho de propiedad intelectual, o sea, que conjugamos ambos conceptos, propiedad industrial y propiedad intelectual. Vale, por bajar un poco a lo concreto, dentro de este equipo de antifalsificaciones, con el apoyo financiero y técnico de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la WIPO, crean lo que llamamos el IPC3, que es el acrónimo en inglés de la Coalición Coordinada contra los Delitos de Propiedad Intelectual. Lo que hace este grupo, en el que se cuenta, como digo, expertos del equipo antifalsificaciones de Europol y especialistas también de la WIPO,
aportamos los mismos servicios que se dan desde Europol a otros países, pero además, o sea, otras operaciones nacionales, pero además cuenta también con una serie de estudios a nivel internacional y a nivel europeo que son apoyados directamente por la WIPO. Los voy a concretar un poco. Lo que Europol se configura como un servicio de apoyo a las autoridades nacionales. Tiene algunas misiones propias de tipo estratégico, como por ejemplo, seguro que muchos han oído hablar del SOCTA, que es una evaluación de la amenaza a nivel europeo, que es un documento que cada 4 años se genera y se explican ahí las grandes líneas de la evolución del crimen organizado. Hay documentos similares en materia de terrorismo, en materia de ciberdelincuencia. Esas serían las misiones que Europol realiza de manera propia, conjunto con los Estados miembros, con las autoridades policiales de los Estados miembros. Pero hay otras que están configuradas para dar servicio a los Estados miembros. Por ejemplo, las misiones de apoyo operativo y técnico. Pues los países envían sus operaciones a Europol y aquí se pueden buscar las coordinaciones, facilitar algunos tipos de apoyos en concreto con los especialistas de Europol que pueden prestar apoyo a esas de tipo operativo a esas operaciones. Se facilita la coordinación. Gracias a que Europol tiene una visión de lo que están haciendo los diferentes países, se pueden detectar coincidencias en las investigaciones que están haciendo varios estados europeos y podemos facilitar e incluso crear las reuniones para facilitar esa coordinación que es necesaria muchas veces y así conseguimos dar una respuesta europea a esta delincuencia. También se monitoriza el estado de la delincuencia. En estos casos se generan algunos informes, seguro que conocéis alguno, junto con el WIPO de cómo está la situación en cuanto a la delincuencia que vulnera derechos de propiedad intelectual e industrial en Europa. Y hacemos también algunas funciones en apoyo de la Comisión Europea sobre concienciación, formación y de armonización y estandarización de procedimientos, porque a veces informamos a otras autoridades europeas de la situación y de los cambios que nosotros entendemos que deben producirse en las diferentes normativas. Bien. Os he puesto dos ejemplos, ¿no?, de apoyos que se prestan desde Europol, apoyos operativos y de coordinación, que tienen que ver con casos de falsificaciones que han ocurrido en España y que han manejado las autoridades españolas. Por ejemplo, la operación HORS, que es una operación que realiza la Policía Nacional Española, donde se detecta una red que falsificaba vehículos de alta gama, pero que aquí se daba esta conexión que explicaba antes con el cultivo ilegal de marihuana y el delito de defraudación de fluido eléctrico, que es un delito que se suele cometer cuando se hacen este tipo de cultivos ilegales de marihuana. También se ha apoyado en un caso que en este caso hizo la Guardia Civil, la operación Aníbal, una operación de falsificación de tabaco, donde se consigue detectar la primera fábrica subterránea que se detecta en Europa, donde además las personas son traídas desde sus países y tratadas en condiciones pues lamentables, donde se les obliga a trabajar una serie de horas. Hay una relación con el contrabando, lo que es también bastante normal en el caso de falsificación de tabaco, y en ambos casos estamos hablando también de conexiones con grandes redes de blanqueo de capitales. Y bueno, pues quería ajustarme al tiempo y creo que he conseguido más o menos ajustarme al tiempo que tenía. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de apoyaros y decirlo. Muchas gracias por la presentación, Tomás. Creo que ha sido verdaderamente interesante. Y te quería preguntar respecto a una novedad que acabamos de conocer, y es que se acaba de conocer que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado unas conclusiones que establecen las prioridades de la Unión Europea para 2022 a 2025 en lo referente a la lucha contra la delincuencia grave y organizada a través de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales, conocida como EMPACT. Y se han vuelto a incluir los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, falsificación de bienes y divisas, entre los delitos graves y prioritarios. Y en relación a esta cuestión te quería preguntar si esto va a significar una dedicación de un mayor número de operativos y de investigaciones a estos delitos por parte de Europol. Sí, claro, y además es una pregunta que sé que interesa mucho a muchas personas representantes de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
De momento lo que va a conseguir esta inclusión en los EMPAC es una mayor visibilidad del problema y de ver este delito, el delito contra la propiedad industrial e intelectual, como un delito grave, ¿no? Ya es una prioridad para la Unión Europea y por lo tanto es un delito grave. Se incluye dentro de una prioridad con otros delitos de carácter económico, lo cual también está bien, y porque nos ayuda a darle este enfoque que tenemos en muchas agencias también en España y desde luego en Europa, de intentar luchar contra el delito actuando sobre los beneficios de los delincuentes, que es algo bastante útil. Si va a conseguir una mayor dedicación, bueno, como decía antes, al final las operaciones las hacen los Estados miembros. Europol lo que conseguimos es apoyarles en lo que podamos y necesiten, pero tienen que ser los Estados miembros quienes vean esa necesidad, ¿no? Creo que vamos en la buena dirección cuando se ha hecho esto, cuando se ha incluido como prioridad europea, lo cual era algo que se venía pidiendo desde muchos sectores, pero además creo que también por la evolución que estoy viviendo en mis últimos años dedicados a esto, esta preocupación para actuar sobre los delitos sobre la propiedad intelectual e industrial ha crecido básicamente en todos los países de la Unión Europea. Es decir, cada vez hay más gente dedicada y más operaciones dedicadas a actuar sobre este tipo de organizaciones, precisamente por todo esto que estamos viendo, porque generan un daño importante en las economías nacionales, en muchos otros factores, siempre cuento los mismos, el medioambiental, el del laboral, pues que estas organizaciones no respetan ningún tipo de esos criterios en su producción, pero también por estas conexiones de las que veníamos hablando con el resto de delincuencia organizada y del terrorismo. Pues si es un delito fácil de cometer, que no supone muchos riesgos, que en caso de ser detectado no nos va a llevar a una penalidad muy importante, pues es normal que crezcan y es normal que se utilicen como plataforma para otros delitos. Sí, yo creo que va a actuar en ese sentido, insisto, no solo porque lo que han dicho los miembros del Consejo de la Unión Europea, sino porque ya se venía viendo esa tendencia en muchísimos Estados miembros. Gracias por tu respuesta. Otra cuestión que quería plantearte va en relación a la prueba e identificación de los casos de policriminalidad para ser juzgados como tales por las autoridades judiciales correspondientes, puesto que a priori no parece que sea una tarea fácil. Entonces te quería plantear o preguntar a qué se debe la principal dificultad para llevar a cabo esta labor. Vale, bueno, pues la principal dificultad es que los delincuentes, pues por supuesto, se cuidan de ser descubiertos, lo cual va a la naturaleza del delincuente. Detectar la policriminalidad es difícil porque cuando se hace una investigación se parte de un delito en concreto y hay que determinar otros delitos que van asociados al mismo. Por ejemplo, actuar sobre el blanqueo de capitales, pues las investigaciones financieras siempre tienen una dificultad que requieren personal formado y especialistas en la materia. Pero no solo eso, sino que cuando se está investigando un delito es muchas veces complicado detectar que existen otras actividades criminales adyacentes. Se requieren de hacer una investigación en mucha profundidad, ¿no? Esa es una precisamente de los apoyos que sí se pueden prestar desde Europol, ¿no? Porque cuando las autoridades nacionales están haciendo una investigación y están viendo su caso, lo están viendo desde una óptica determinada. Desde Europol les podemos ayudar a verla o a enfocarla desde un prisma más amplio, ponerla en conexión con otros delitos que estén investigando en otros países. Pero sí, coincido en que es difícil y esa dificultad pues parte de eso, de que hay que hacer las investigaciones en profundidad para poder determinar la importancia del delito, hasta dónde llega. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de esta mesa redonda en la que hemos tratado cuestiones tan diversas como la magnitud de los problemas, la estrategia nacional contra el crimen organizado que se ha aprobado, actuaciones que se han llevado en el ámbito nacional o la conexión de estos delitos a nivel internacional y el rol de Europol en la persecución de los mismos. Quería agradecer a nuestros tres ponentes que han hecho una labor magnífica de exposición de las cuestiones clave en esta mesa redonda y también quería agradecer a todos los que nos habéis acompañado esta mañana en la misma. Os invito a seguir de nuevo los eventos que se van a celebrar durante esta semana con motivo del Día Mundial de Falsificación y en concreto las dos mesas redondas que tendremos los próximos jueves y viernes.
Por último, pediros un minuto de vuestro tiempo para rellenar la encuesta que va a salir a continuación, ya que nos ayuda a mejorar nuestros servicios y la realización de estas mesas redondas y de los webinars que celebramos. Gracias.